Iglesia, di conmigo un clamor por avivamiento. En este segundo servicio voy a estar continuando el tema que inicié en el primero, haciendo una pequeña recapitulación de lo que vimos en el primero. Estuvimos hablando un poco de Jacob, de la visión que él tuvo, de la escalera que iba desde la tierra hasta el cielo, de cómo él tuvo esta primera revelación de un avivamiento, de cómo él tuvo esta primera revelación de lo que Jesús haría cuando él viniera a la tierra, y de la promesa de Dios de que nunca lo iba a abandonar y de que nunca le iba a dar la espalda. Amén. Confirmando la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham de poder ser una nación santa, un pueblo y un reino que se expande y que va a ser de bendición para toda la tierra. Y de que de esa misma bendición tú también eres parte. Amén, iglesia. En este segundo servicio, continuando con el mismo tema, yo quiero que nos enfoquemos un poco en dos temas específicos. Cuando hablamos de avivamiento y teniendo nuevamente en cuenta el caso de Jacob, llegamos a la conclusión de que el avivamiento puede ser donde sea y con quien sea. Amén. Di conmigo, Dios me puede usar. Mejor aún, Dios me quiere usar. Amén. Entonces, Dios escogió a Jacob para este avivamiento, para darle esta revelación. Cuando él estaba huyendo de su hermano que lo estaba persiguiendo, cuando él no tenía esperanza, cuando él estaba en problemas, cuando él estaba roto, con temor al futuro, Dios se reveló a él y le dio esta promesa de nunca abandonarlo. Así que yo quiero que nosotros primero analicemos un aspecto importante, que si nosotros nos remontamos un poquito atrás, nosotros nos damos cuenta de que Jacob no era perfecto y Jacob no era un santo. ¿Qué hizo Jacob? Le robó a su hermano la bendición de la primogenitura. Aparte de eso, no era una persona de fiar, no era una persona en la cual uno podría confiar. Él tenía un corazón duro. Jacob era de corazón duro, él era difícil de tratar. Era una persona tan imperfecta como cualquiera de nosotros. Pero aún así, lo chistoso del asunto es que Dios se le revela y Dios le habla de avivamiento, y encima Dios le confirma la promesa que le hizo a Abraham, y encima le promete que no lo iba a abandonar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Muchos se preguntarían, ¿acaso Dios no tenía por qué regañar a Jacob o reprenderlo por su falta de fe, por ser tan faltón, tan tráfuga, porque le robó a su hermano el derecho de primogenitura? No, Dios le da esta promesa a Jacob cuando él todavía era un pecador. Si leemos la historia nos damos cuenta de que tiempo después Jacob regresó a Betel. Él estuvo allí en este momento cuando él recibió la revelación, pero si nosotros leemos nos damos cuenta que algunos años después Jacob regresó a Betel, y cuando él regresó él ya no era la misma persona que alguna vez fue, porque él ya era una persona cambiada, ya era una persona transformada la segunda vez que fue a Betel. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir, iglesia? Que Dios trata con el corazón. Amén. Para un avivamiento, si quieres ser parte de un avivamiento, primero Dios tiene que tratar con tu corazón. En el primer servicio nosotros veíamos la importancia de entregarle nuestra mente a Cristo, de renovar la mente de Cristo, nuestra mente que sea la mente de Cristo. Y de esa manera nosotros conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es precisamente lo que nos permite a nosotros ser parte de su agenda. Si tú quieres ser parte de la agenda de Dios, ¿cuántos quieren? Entonces tienes que renovar la mente y conocer la voluntad de Dios, o si no, no se puede. De la misma manera, Dios tiene que tratar con nuestro corazón, y Dios pacientemente lo hace, y Dios pacientemente nos transforma, así como lo hizo con Jacob. Fue un proceso largo, porque no fue solamente esta parte de acá, sino que más adelante nosotros nos encontramos con que Jacob pelea directamente con Dios, y todos conocemos la historia. Desde ese momento es que Dios le cambia su nombre a Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Entonces de esa manera es que Dios trata con nosotros, y si Él lo hizo con Jacob, Él lo hará con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? Retomando el punto, ¿qué es lo que nos demuestra el hecho del testimonio de Jacob, lo que Dios hizo en Jacob? Que Dios puede usar a cualquier persona para este avivamiento. Por eso yo te digo, no te sientas incapaz de ser parte de lo que Dios quiere hacer,
Muchas veces nosotros somos nuestra propia limitación. Muchas veces Dios no nos usa porque nosotros sencillamente no nos dejamos usar por Él. Muchas veces incluso hay veces en las que uno siente ese sentir de parte de Dios de que hay que hablarle a alguien, hay que decir una palabra, pero muchas veces nosotros nos la callamos y nos resistimos al Espíritu Santo. Pero en esta mañana yo vengo a recordarte que Dios te quiere usar. Y si Dios lo hizo antes, Él lo hará otra vez. Amén. Después de todo, Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. No que Dios iba a entregarle a su Espíritu a todo el mundo, no. Eso no es lo que estaba hablando Joel cuando profetizó esto. A lo que se refiere la palabra, cuando dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne, quiere decir que puede ser derramado sobre cualquier persona. No importa su condición, su nacionalidad, su raza, no importa de qué familia venga, ni el apellido, nada de eso importa, ni sus limitaciones. Dios puede usar a cualquiera. Amén. Entonces, quiero que vayamos al verso 16. Volvamos nuevamente a Génesis 28, versículo 16. La palabra dice: cuando Jacob despertó de su sueño, estaba vencido por el temor y dijo: Yahvé está aquí, Él está en este lugar y no me di cuenta. Quiero que analicemos esa última parte. Dios estaba aquí. Era Jacob dándose cuenta de lo que acababa de ver. Acababa de recibir una revelación de parte de Dios en un sueño. Entonces él finalmente despierta y se da cuenta y dice: juepucha, Dios está aquí. Como la canción, Dios está aquí, está aquí. Solo que más chévere. Pero él se da cuenta de lo que acaba de pasar, de que todo este tiempo era una revelación y no se había dado cuenta de ello. Y yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cuántas veces en la vida no hemos sido llevados a un lugar incómodo, a un lugar difícil, a un lugar donde las cosas se ponen feas solamente para encontrarnos con Dios? ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos dicho: en todo este proceso difícil que viví, Dios estuvo siempre a mi lado y yo no me di cuenta? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Lo que le enseñaba la iglesia en el primer servicio. Hay veces en las que Dios pelea batallas espirituales por ti y tú ni siquiera te das cuenta. Muchas veces hay gente que dice, aún en la iglesia cristiana: es que Dios me abandonó, es que Dios no me ama, es que Dios me dio la espalda. Y en ese mismo momento se está librando una batalla por tu vida. En ese mismo momento Dios está enviando ángeles para pelear por ti. ¿Por qué, iglesia? Porque para Dios tú eres importante. Amén. Vamos, dale un aplauso. Y aún a través de procesos difíciles y aún a través del dolor, Dios puede traer avivamiento. Aún a través de tu dolor. Muchas veces nosotros volvemos a lo mismo. Estamos en tiempos difíciles, como Jacob. No eran momentos fáciles para él. Él estaba huyendo de su hermano, no sabía qué hacer, estaba en el desierto, tal vez no tenía comida, tal vez no podía estar en paz. Y en ese momento Dios se encontró con él. Y de ahí viene un avivamiento. Y Dios puede usar cualquier persona para traer un avivamiento. Cualquier situación. Así, iglesia, yo te digo, así tú no entiendas por qué pasan algunas cosas, así tú no entiendas cuál es el propósito de este dolor, cuál es el propósito de este proceso difícil, Dios sí sabe cuál es. Y Dios de ese dolor saca avivamientos, porque de gente rota Dios tomó para poder hacer su obra. Estamos rotos, somos imperfectos. Hemos tenido que librar batallas con el enemigo, librar batallas personales, aún con otras personas, y aún así Dios nos usa. Y Dios quiere usarnos, seguir usándonos. Amén. Y no solamente se trata de ti, sino también del lugar de asignación donde Dios te puso. Volvemos a lo mismo, un avivamiento que puede suceder con quien sea, donde sea. O sea, muchas veces nosotros creemos, pero es que
es que tiene que ser un lugar, mejor dicho, hermoso, ostentoso, para que Dios llegue y se mueva. No, Dios puede moverse donde sea. Dónde estaba Jacob? Estaba en un desierto. Los desiertos pues no es que sean bonitos, no hay vida, están secos, no hay agua, no hay comida. Normalmente nosotros en el lenguaje de la iglesia cuando hablamos de desierto lo asociamos con problemas, ¿sí o no? Hermano, hermana, ora por mí porque estoy pasando por un desierto. ¿Cuántos alguna vez hemos escuchado o incluso dicho eso? Pero aún en estos lugares rotos, Dios se puede mover. Tú no te das cuenta de que cualquier lugar ordinario puede convertirse en suelo santo. Estaba Jacob en suelo santo, estaba en Betel, un desierto. Él ni siquiera se había dado cuenta, pero era suelo santo. Entonces, sí, si tú quieres tener un encuentro con Dios, no es necesario que vayas pues hasta Betel, o no es necesario tampoco que vayas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no se trata del lugar. Ah, pastor, lo que pasa es que usted se está sacando la espinita de que no lo llevaron al viaje. De pronto el apóstol está viendo esto y Juanita y todos están viendo esto. Saludos desde Suba. Bueno, en parte sí, es sacándome la espinita de pronto, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero de todas maneras el principio es el mismo. Dios se mueve en toda la tierra. ¿Qué dice la palabra? La tierra es de Dios y todo lo que hay en ella. Dios está en todas partes, según su voluntad Él puede manifestarse en cualquier parte. No es una cuestión de lugar. Amén. Jesús nos dio un ejemplo. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Nosotros conocemos mucho esto cuando hablamos del tema de la adoración, de que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y que no, y Jesús le decía a esta mujer, a la mujer del pozo, que no era necesario ir hasta Jerusalén para adorar. Es un ejemplo que Jesús nos da. La traducción de la Pasión dice: de ahora en adelante, adorar al Padre no será un asunto del lugar correcto, sino del corazón correcto. Pues Dios es espíritu y desea tener adoradores sinceros que lo adoren en el dominio del espíritu y de la verdad. El dominio del espíritu y la verdad. No está hablando de un lugar físico, está hablando de un lugar espiritual. Se trata del corazón correcto. Y allí en este desierto se convirtió en casa de Dios, en Betel. Allí, en un lugar de tiempos difíciles, Jacob hizo que Betel, el desierto, se volvieran en suelo santo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Madres que tal vez están aquí, que pasan horas y horas de rodillas en su cama orando por ese hijo, por ese esposo, por esa familia, ellas no se dan cuenta de que eso se está convirtiendo en suelo santo. Ese lugar de trabajo donde tanto te estresa, donde tanto el jefe te jode la vida, pero tú sigues creyendo, sigues clamando, sigues orando por la salvación de esas personas, de tus compañeros de trabajo. Eso se está convirtiendo en suelo santo y no te estás dando cuenta. Así funcionan los avivamientos. En los lugares donde tú sigues peleando, en los lugares donde tú sigues sacándole filo a la fe, en los lugares donde tú sigues clamando y creyendo a Dios, ese lugar es suelo santo. Estás trayendo un avivamiento. Amén. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona, Dios se revela. Dios puede hacerlo. Por eso la importancia de que nosotros siempre estemos atentos. Como el apóstol Pablo lo decía, siempre despiertos, siempre sobrios, siempre. Ahora, analicemos un poco el asunto. Recordemos un poco lo que estuvimos hablando en el primer servicio. Betel era un lugar donde había llegado Jacob. En este lugar Dios le dio la revelación. Pero Jacob no fue el primero que había llegado a Betel. Él no fue el primero, porque la Biblia nos enseña que muchos años atrás ya Abraham había estado en Betel. Él fue el primero que estuvo ahí. Abraham ya había estado en Betel antes de que Jacob llegara. Y la Biblia nos enseña que allí en Betel Abraham levantó un altar. Y estuvimos viendo en la primera reunión que dice la palabra que
Jacob encontró una piedra en el desierto allí en Betel y con esa piedra se acostó a dormir, puso su piedra debajo de su cabeza, y que existe una muy alta posibilidad de que una de esas piedras del altar de Abraham haya sido esa piedra que haya tomado Jacob. Y recordamos lo que decíamos en la primera reunión: Dios lo hizo antes, Él lo hará otra vez. Amén. Entonces, es obvio que desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jacob, todos esos años que pasaron, es obvio que el altar no haya quedado como lo hubiera dejado Abraham. El altar que levantó Abraham tal vez no estaba igual todos esos años después. Por algo será que la Biblia dice que Jacob se encontró con una piedra, no con un altar. Él dice que era una piedra, no que era un altar. Entonces, con el paso del tiempo, el altar de Abraham cambió, ¿cierto? Pero miremos el verso 18. Génesis 28, 18. Dice la palabra: temprano en la mañana, después de la revelación, después del encuentro con Dios, Jacob tomó la piedra que tenía bajo su cabeza, la estableció como un pilar y la ungió, derramándole aceite encima. Y mientras yo estudiaba, mientras yo trazaba el mensaje, tuve uno de esos de repentes de parte de Dios, algo que tú no ves al principio, pero luego Dios te lo muestra. Tuve algo así. Dios me mostró algo que no estaba planeado en el mensaje cuando lo estaba escribiendo. Jacob, ¿qué hizo? Jacob restauró el altar de Abraham. Lo restauró. ¿Qué es lo que pasa? Ya en la Biblia nos hablan de algo parecido a esto. Muchos años después de Jacob, en la época de los reyes y de la guerra civil de Israel, algo muy similar a esto pasó. Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18:30, la palabra dice: entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Contexto: Elías era el último de los profetas de Dios, porque todos en Israel se torcieron y todos decidieron hacer culto a Baal. Eran las épocas de la reina Jezabel. Ella era la reina, el marido era un pobre pendejo que no hacía nada. Ella era la que mandaba. Y resulta y acontece que Elías y los profetas de Baal, que eran unos 400, armaron dos altares. Entonces Elías dijo: vea, el Dios que sea el verdadero, que encienda el altar. La palabra dice que los profetas de Baal y que todo el pueblo se pusieron a clamar a Baal, y Baal no respondió y no encendió el altar. Pero cuando Elías clamó a Dios, descendió fuego del cielo y lo consumió todo. Pero ¿qué pasó antes? Que el altar, primero Elías tenía que restaurarlo porque estaba arruinado. Hasta que tú no restaures el altar, no va a descender el fuego. Ahí está. Jacob restauró el altar de su abuelo Abraham cuando recibió la revelación del avivamiento. De la misma manera, Elías restauró el altar y descendió el fuego. Hasta que tú no restaures el altar, no va a descender el fuego y no va a venir avivamiento. Primero tienes que restaurarlo. Pastor, ¿qué es el altar? Tu vida. Tu vida es el altar. Tu vida y cada área de tu vida, ese es el altar de Dios. Romanos 12, verso 1, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. ¿Un qué, perdón? ¿Dónde se hacen los sacrificios? En un altar. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Me gusta mucho la versión del mensaje porque dice este mismo verso: tomen su vida diaria, su comer, su vestir, su ida al trabajo, todo aspecto de sus vidas, tómenlo y ríndanlo ante Dios como una ofrenda. O sea, ¿qué es restaurar el altar? Que tú pongas a Dios en el primer lugar otra vez. ¿Quién quiere avivamiento?
Bueno, yo te pregunto, ¿es Dios el primer lugar en tu vida? En todas y cada una de las áreas de tu vida, porque es difícil, sí, es difícil porque muchas veces nosotros tal vez descuidamos eso, tal vez hay una parte, un área en nuestras vidas que no le hemos rendido a Dios de forma absoluta. Tal vez hay algunas cosas que todavía seguimos guardando, tal vez hay algunos aspectos de nuestra vida que, como lo aprendíamos en la primera reunión, no hemos rendido todavía. Y esta es la mañana para que tú lo hagas. En este momento, si tú tienes que rendirle un área de tu vida a Dios, hazlo ya. Y pídele a Dios que Él te dé revelación, que Él te dé la oportunidad de poder ser parte de este avivamiento de los últimos tiempos. Amén. Pero tienes que rendir tu vida. Y Jacob entendía eso. Jacob entendía lo que era la importancia de restaurar el altar porque fue a un nivel mayor. Miren lo que dice el verso 19. Jacob llamó este lugar Betel, aunque la ciudad alguna vez se llamaba Luz. Ahora nosotros tenemos que analizar acá. Ese lugar donde Jacob estaba antes se llamaba Luz, pero no es el vocablo luz en nuestro idioma español, de luz, no. Es una palabra en hebreo que significa despedida, separación o partida. Como cuando tú despides a alguien o cuando separas a alguien. Eso era lo que significaba. Pero pasó de ser luz a ser Betel, que significa casa de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decirte, iglesia? Primero tú tienes que apartarte para Dios y luego de eso te vas a convertir en casa de Dios y ahí vas a restaurar tu altar. Amén. Primero te apartas y luego te conviertes en su morada, en su casa. Todo gira en torno a lo mismo. Es importante que nosotros entendamos esta revelación para estos últimos tiempos, para este último avivamiento, de que tenemos que poner a Dios en el primer lugar sí o sí, rendir cada una de las áreas de nuestras vidas. Y lo más importante, como también lo hablábamos en la primera reunión, que tú estés listo y preparado para el momento en que Dios esté listo y preparado para usarte. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás esperando a Dios o es Dios el que te está esperando a ti? Quiero que lo analicemos un momento. ¿Será que yo estoy esperando a Dios o será que Dios me está esperando es a mí? Porque el Espíritu Santo ya está. El Espíritu Santo ya está en este lugar. Ya está listo para moverse, ya está listo. Amén. Pero ¿estamos nosotros listos? ¿Estamos nosotros dispuestos a que Dios nos use? Porque yo lo que sé es que Dios va a responder a todo corazón que clame a Él, todo corazón correcto. Si tú tienes un corazón correcto y si tú estás bien con Dios y si tú tienes a Dios en el primer lugar, en el momento en que tú clames por avivamiento, yo sé que Dios responderá. Porque todos nosotros necesitamos un avivamiento, ese clamor de avivamiento. Mira lo que dice Isaías 64. Isaías 64, versos 1 y 2. Nos dice la palabra: Dios, si tan solo rasgaras el dominio celestial y descendieras, o como lo dice la Reina Valera, si rompieses el cielo y descendiera tu presencia. Otra vez Jesús la canción. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. ¿Cómo leímos de palo a esa canción, no? Yo creo que la gente ya estaba aburrida y otra vez los ángeles que suben y bajan y suben. Pero no nos damos cuenta de lo importante que es ese cántico. Es un cántico de avivamiento. También menciona lo de la escalera del cielo, lo que estábamos hablando ahorita en el primer servicio. Ah, pastor, entonces usted basó el mensaje de hoy en la canción. No, es solamente que si hablamos de avivamiento, es inevitable poder tener en cuenta esos aspectos. Inevitable. Sigue diciendo la palabra: ¿cómo temblarían las montañas en tu maravillosa presencia? Montañas que muchas veces representan tal vez problemas, tal vez dificultades, incluso también representan gobiernos, poderes, potestades. Todo eso tiembla cuando un avivamiento llega. ¿Tienes alguna montaña en esta mañana que tengas que mover?
Clama a Dios por avivamiento y vas a ver cómo la montaña temblará en el nombre de Jesús. Vamos, dale la gloria al Señor. De la misma forma que el fuego enciende la leña, sigue diciendo el verso, y causa que el agua hierva, deja que el fuego de tu presencia descienda. Revela a tus enemigos tu poderoso nombre y provoca que las naciones tiemblen ante ti. Clamor por avivamiento. El infierno va a temblar en el nombre de Jesús. ¿Hay algún hijo o hija de Dios acá? Pues yo vengo a darte noticias y es que tú eres peligrosísimo para el infierno. El enemigo te tiene miedo. Por eso yo te digo, iglesia, deja tú de tenerle miedo al mundo y deja tú de tenerle miedo al enemigo y deja de tenerle miedo a los problemas. Es todo eso lo que te debe temer a ti. ¿Por qué? Porque es un tiempo de avivamiento. Y si tú eres parte de ese avivamiento, tú has sido divinamente empoderado para poder seguir estableciendo el reino de Dios en esta tierra y para seguir trayendo la presencia. La presencia. Siempre tengamos eso en cuenta, lo que nos dice este verso. Si tan solo tu presencia maravillosa, poderosa descendiera sobre la tierra. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo? Que nosotros cargamos esa presencia. ¿Quiénes aquí tienen al Espíritu Santo? Tú tienes la presencia de Dios en ti. Y a donde sea que tú vayas, tú cargas con la presencia, tú cargas con avivamiento, tú cargas con poder. Tú eres factor de cambio en la tierra. Amén. Así que yo te digo, iglesia, es tiempo de que tú dejes el pasado donde pertenece. Deja el pasado atrás. Deja tus problemas a un lado. Tú no dejes que el enemigo defina lo que tú eres, porque tú eres quien Dios dice que tú eres. Porque tu identidad está puesta en Dios. El mundo no define lo que tú eres. Dios es el único que tiene poder sobre tu vida. Amén. Y siempre recuerda que Dios no te abandona. Siempre recuerda, iglesia, que a pesar de cualquier situación, Dios sigue estando aquí contigo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ponte de pie, iglesia. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Nunca olvides que el Señor lo hizo una vez y Él lo hará otra vez. Ese mismo fuego que descendió en aquel sitio cuando Elías clamó por avivamiento, ese mismo fuego descenderá sobre ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Recuerda, iglesia, que Dios no da la espalda, que Dios sigue adelante, que Dios quiere hacerte parte de este último avivamiento que va a venir sobre la tierra. Tienes que estar preparado. Y si hay alguna persona aquí que no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo vengo a decirte, este es el momento que tú lo hagas. Este es el momento en que tú tienes que empezar a darte cuenta de la importancia de que Dios esté en tu vida. Que a pesar de los problemas y dificultades que algún día enfrentemos, el Señor no da la espalda y el Señor empodera. ¿Cuántos queremos ser empoderados? Así que si tú necesitas a Jesús, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por tu presencia en este lugar. Yo ahora abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Dame un nuevo comienzo. Hazme parte de tu reino y de tu familia. Empodérame para ser parte de este avivamiento. Y siempre, Señor, que tú seas el número uno en mi vida. Ayúdame a restaurar el altar de mi vida y te ofrezco todo lo que soy. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Si hay alguien aquí que hizo esta oración por primera vez, yo quiero que levante su mano. Si alguien aquí acaba de aceptar al Señor en su corazón, si acaba de tomar una decisión que va a cambiar su vida, yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás. Porque queremos que tú seas parte de esto. Queremos que tú puedas entender más sobre esta relación que Dios quiere tener contigo. Ahí donde estás, sigue teniendo tu mano levantada. Nuestros servidores harán llegar un material especial para ti, para estar en contacto contigo. Y sencillamente como iglesia y como casa de Dios te damos la bienvenida.
Eres bienvenido, eres amado en esta familia que se llama iglesia.